¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. En esta ocasión le voy a presentar que los criaderos del dengue están en cada vez más lugares públicos. Le tengo la información. Le voy a presentar también que los lugares que los padres de familia apartaron en escuelas públicas con las preinscripciones e inscripciones hasta el momento no han sido ocupados. La situación de la prevención de la obesidad infantil quedó en el olvido. Lo saludo con gusto una vez más este viernes. Le comento que las acciones de prevención contra la generación del mosco transmisor del dengue aparentemente no han dado resultados y son cada vez más lugares públicos donde se genera el mosco y este está en riesgo de atacar a las personas que se encuentran o que viven cerca de los lugares donde se genera. El cementerio municipal número 1 se ha convertido en uno de los principales generadores potenciales del mosquito transmisor del dengue, un riesgo para todas las personas que habitan en los alrededores. Esto en el sentido del crecimiento desmedido de la maleza. Algunas áreas se están convirtiendo ya en basureros, pero principalmente el agua lluvia que guardan los floreros forma parte de criaderos con las condiciones óptimas para que se siga multiplicando el mosco transmisor. A pesar de la alerta sanitaria que se dio a través de la Secretaría de Salud en la entidad, para las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número 6, este asunto parece no importar en lo más mínimo, ya que las únicas labores para ellos son el ir a pasearse a los lugares donde hay reportes de pacientes con síntomas, considerados como casos probables, como se les llama por las autoridades sanitarias. Sin embargo, áreas como estas y otras en la ciudad que muestran la maleza crecida en un promedio de 2 metros, se siguen convirtiendo en criaderos efectivos de moscos, entre ellos el del dengue, de modo que estas acciones que fueron indicadas desde la Secretaría de Salud en la entidad, en el área que corresponde a Ciudad Mante, la jurisdicción 6 ha faltado e ignorado la indicación del secretario de Salud Norberto Treviño García Manso al no cumplir con una verdadera prevención y labor de reforzamiento en las acciones de prevención. Mientras el dengue y sus casos positivos siguen dando de qué hablar en la entidad, en Ciudad Mante se nota la falta de disponibilidad de los integrantes del departamento de vectores, pero principalmente las labores de tanta gente que es contratada para esta tarea, la cual brilla por su ausencia en lugares donde verdaderamente se requiere que se haga algo al respecto en cuanto a prevención. La situación da de qué hablar en estos tiempos, principalmente porque en esta temporada de lluvias el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando cada vez más precipitaciones para esta zona de la entidad, con lo cual aumenta drásticamente el riesgo de la generación de criaderos que permitan las condiciones para la multiplicación del mosco transmisor del dengue, también conocido como Aedes aegypti. Desde el mes de febrero y hasta el inicio de clases que fue el pasado lunes, los maestros ofrecieron lugares vacantes en las escuelas correspondientes del nivel básico. Los padres de familia apartaron un lugar para sus hijos mediante las preinscripciones e inscripciones, pues iniciaron las clases y hasta el momento es fecha de que algunos alumnos no se presentan. De continuar esta situación, esos lugares pues serán ofrecidos a otros alumnos que quieran cursar su educación en las escuelas donde todavía hay vacantes de este modo. La confusión en las escuelas por aquellos lugares que aún continúan vacíos en las aulas y no obstante fueron previamente solicitados por padres de familia para sus hijos previas inscripciones, pero por razones que los directivos no conocen, los estudiantes no se han incorporado aún, están generando la posibilidad de dejar vacantes para los estudiantes que tienen la esperanza de ingresar, pero no lo han hecho porque en las escuelas les dicen que ya no hay cupo. Este caso ocurre en la escuela primaria Miguel Hidalgo en el turno matutino, en donde a pesar de que se terminaron las vacantes para nuevos alumnos antes de iniciar las labores, al comenzar esta semana con las clases, los salones mostraron menos estudiantes de la cantidad esperada. La directora del plantel en mención, Sandra Concepción Rincón Salas, mencionó que como una medida drástica y además necesaria para dar oportunidad a quienes siguen esperando por un lugar en la escuela, si los estudiantes que solicitaron su alta no se presentan en el transcurso de la semana, en la próxima habrá reajustes en las listas y ya no serán tomados en cuenta. La entrevistada dijo que la escuela, maestros y directivos ignoran el por qué estos niños que se inscribieron previamente no se han presentado, pero por experiencias de años anteriores suponen que se mudaron de domicilio y buscaron otras opciones, principalmente porque la Liga de Padres de Familia, mencionó la directora, aún no toma los acuerdos correspondientes para solicitar a los padres de los 6 grados la cuota económica para el presente año. Sí, en algunos grupos, sí nos faltan por ahí. Tenemos que dar ese margen de espera esta semana, que no debiera ser porque todos los padres saben que el curso se inició el 20, entonces se considera, pero sí es necesario que tomen conciencia que deben de presentarse desde el primer día
porque son los libros, es todo lo que... Un proceso. El conjunto de cosas que se llevan en estos primeros días, y sí nos desequilibra bastante, porque hay padres de familia que dicen, ahí hay poquitos, pero no nos entienden que tenemos que esperar a nuestros alumnos. Son lugares que, no obstante que están vacantes, no están desocupados porque ya están solicitados. O sea, hay padres de familia que están solicitando inscripción, a los cuales se les ha dicho que no hay, ya no tenemos cupo, pero está reserva de que esos alumnos no se llegaran a presentar, pero que vengan sus padres a recoger sus documentos, porque aquí están sus documentos originales en el expediente de dirección. Independientemente de los primeros grados, hay casos en los grupos de segundo a sexto año en los cuales, no obstante de que los hijos no se han presentado a clases, los padres no han acudido ni a dar a conocer los motivos por los cuales se ausentaron. La protección y cuidado de la niñez tamaulipeca es uno de los vértices de atención que tiene el sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre y el gobierno de su esposo Egidio Torre Cantú, gobernador del estado. Por este motivo y con ayuda de los pequeñitos de la estancia infantil, el gobernador y su esposa colocaron la primera piedra de la guardería del DIF Tamaulipas en la capital, Ciudad Victoria, edificio que recibirá a partir de febrero del 2013 a más de 120 niños para brindarles amor y cuidado en su etapa de educación inicial. El gobierno municipal del Mante que preside Humberto Flores Duy da continuidad al plan de obra del ejercicio 2012. Durante los últimos días, en la presente semana, se desarrolló la aplicación de carpeta asfáltica sobre la calle Moctezuma entre Guillermo Prieto y Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Náhuac 2. El compromiso de la presente administración es entregar obras que cumplan con la norma de calidad, realizarlas en tiempo y forma, pero sobre todo, que sean perdurables para beneficio de cientos de familias que habitan en los diversos sectores del municipio. Autoridades de salud habían iniciado ya un programa para la prevención de la obesidad infantil y las enfermedades que ésta contrae, sobre todo en los niños desde preescolar, para inculcarles un hábito correcto en sus alimentos, pues estos programas aparentemente han quedado en el olvido, al grado de que los comercios ambulantes que venden comida chatarra, pues ya se posesionan en las escuelas nuevamente para hacer su agosto con la venta en general de toda clase de golosinas y todo tipo de comida para los niños en edad escolar y en desarrollo. Programas gubernamentales como los que tienen la encomienda de disminuir notoriamente la cantidad de obesidad infantil, principalmente en las escuelas, aparentemente han quedado en el olvido, luego de que los comerciantes ambulantes de comida chatarra se siguen instalando afuera de las escuelas sin la observación reglamentaria correspondiente. Aunque se trata de una actividad decorosa que ayuda a quienes se dedican a ella a llegarse de recursos económicos para su manutención, los carretones, puestos ambulantes y vendedores en general siguen buscando a sus clientes potenciales que son los niños en horario de clases y sin la menor importancia de cómo pueden repercutir estos productos en su salud, ellos siguen vendiendo a diestra y siniestra. Al inicio del ciclo escolar pasado, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió una disposición que establece que cada persona que expenda productos a los niños deberá permanecer por lo menos a 100 metros de cada entrada de las escuelas. Las mismas reglas establecen disposiciones estrictas para quienes puedan contar con un permiso de expender sus productos en el interior de las escuelas, estas en el sentido de vender solamente productos saludables. Los niños que cursan su educación primaria continúan desarrollándose ingiriendo toda clase de productos chatarra que pueden encontrar a su alcance, como son las golosinas, las frituras y hasta comida que no aporta ningún nutriente, pero su rico contenido en grasas y otras sustancias no aptas para el sano crecimiento les están aportando lo necesario para que sean uno más de los niños o jóvenes con sobrepeso y candidatos a desarrollar la diabetes a temprana edad. Programas a nivel de la entidad como en el que en su momento se le denominó Crece Sano se han colocado ya en el olvido, lo cual se nota además en la clase de alimentos que expenden en el interior de las escuelas y todo el desorden que sigue en las puertas de cada uno de los planteles educativos a la hora de entrada, salida y recreo, sobre todo de las escuelas primarias. Con esto damos por concluida esta emisión de su noticiero En Cadena, pero lo invito a que continúe como siempre en sintonía con nosotros. Un servidor, Israel Reséndiz Martínez, le desea buen y provechoso fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.